Hola a todos, soy Héctor, esto es Biblia Notas. Hoy vamos a seguir continuando con con el libro de los Romanos, capítulo 6. Así veamos, dice así. Así que, entonces nosotros diríamos, ¿vamos a seguir pecando para que abunde la misericordia? Yahweh no lo permita. Como nosotros, que hemos muerto al pecado, vamos a seguir viviendo en él. ¿No saben que aquellos de nosotros que hemos sido inmersos en el Mesías Yahshua hemos sido inmersos en su muerte? Por medio de la inmersión en su muerte hemos sido sepultados con él, para que tal como por la gloria del Padre el Mashiach fue levantado de la muerte, de la misma manera nosotros también vivamos una vida renovada. Pues si hemos sido reunidos con él en una muerte como la de él, así también seremos unidos con él en una resurrección como la de él. Sabemos que nuestro viejo yo fue muerto en la estaca de ejecución con él, para que el cuerpo entero de nuestra propensión pecaminosa pudiera ser destruido, a fin de no ser esclavizados más por el pecado. Porque cuando uno muere, queda libre del pecado. Ahora, puesto que hemos muerto con Mesías, confiamos que también viviremos con él. Sabemos que el Mesías ha sido levantado de los muertos para nunca jamás morir otra vez. La muerte no tiene autoridad sobre él, pues su muerte fue un evento único que no necesita ser repetido, pero su vida la sigue viviendo para Yahweh. De la misma manera, considérense ustedes mismos muertos al pecado, pero vivos para Yahweh por su unión con el Mashiach Yahshua. Por lo tanto, no dejen que el pecado reine en sus cuerpos mortales y los siga obligando a obedecer sus deseos. Y no ofrezcan ningún miembro de sus cuerpos al pecado como instrumento de perversidad. Por el contrario, ofrezcan sus cuerpos a Yahweh como personas que estaban muertas y han vuelto a vivir, y entreguen sus cuerpos como instrumento para justificación ante él. Pues el pecado no tendrá autoridad sobre ustedes, porque no están bajo legalismo, bajo la ley, sino bajo misericordia. Entonces, ¿a qué conclusión debemos llegar? Vamos, ¿seguiremos pecando porque ya no estamos bajo legalismo, bajo la ley, sino bajo la misericordia? Yahweh no lo permita. ¿No saben que si ustedes se presentan a alguien como esclavos obedientes, entonces son esclavos de quien están obedeciendo? Si obedecen al pecado que los lleva a la muerte, o obedecen a Yahweh que los lleva a ser justificados. Por la misericordia de Yahweh, ustedes que una vez fueron esclavos del pecado, han obedecido de corazón la forma de enseñanza que han recibido. Una vez libres de la esclavitud del pecado, han sido esclavizados a la justificación. Estoy usando un lenguaje popular porque la naturaleza humana de ustedes es muy débil. Porque así como ustedes solían ofrecer sus cuerpos a la esclavitud de la impureza y la anarquía, que conducía a más anarquía, así ahora ofrezcan sus cuerpos a la esclavitud de la justicia, que conduce a ser Kadoshim para Yahweh. Porque cuando eran esclavos del pecado eran libres con relación a la justicia. Pero ¿qué beneficio percibieron de las cosas que ahora los avergüenzan? El resultado de esas cosas era la muerte. Mas ahora que son libres de pecado y hechos esclavos de Yahweh, reciben el beneficio. Este consiste en que han sido hechos Kadoshim para Yahweh y el resultado es vida eterna. Porque lo que uno gana del pecado es muerte, mas recibe vida eterna como don gratuito de Yahweh, en unión con el Mashiach y Yahshua, nuestro don. Bueno, aquí hay varias cosas que se podría percibir y a veces, no sé, dependiendo del punto de vista de cada uno y del contexto realmente natural y el contexto cultural realmente. ¿Por qué le digo natural? El contexto natural es que cada una persona es criada de diferente manera y su contexto es natural de cómo está percibiendo por primera vez cuando lee. Y contexto cultural ya es como la cultura lo está, la sociedad en realidad como lo percibe todo esto. Y eso va imponiendo en su vida realmente. Bueno, primeramente tengamos en cuenta aquí habla ya mucho de Yahweh. Entonces,
primeramente dice, vamos a seguir pecando para que abunde la misericordia. Es algo muy curioso. Entonces, el pecado realmente, ¿qué es? Por ejemplo, si en una casa hay reglas y alguien infringe esa regla, entonces está rompiendo esa regla. Justamente eso es el pecado. Es lo que en los anteriores capítulos hemos hablado. Pero aquí dice, si seguimos pecando, entonces va a abundar la misericordia. Va a abundar, entonces, algo que nos va a perdonar más nuestros pecados. Algo por ahí va mencionando. Y aquí va mencionando a Yahweh, no lo permita. Yahweh es muy estricto en el Antiguo Testamento. Muy estricto. O sea, prácticamente no tiene piedad, en cierta manera. Como nosotros que hemos muerto al pecado, vamos a seguir viviendo con él. O sea, vivir con él, es claro. Si hemos muerto al pecado, no podemos vivir con él porque él es muy estricto. Si rompes una regla, ya era directamente la muerte. Entonces aquí dice, no saben que aquellos de nosotros hemos sido inmersos con Yeshua. Inmersos, que sí, que han sido sumergidos. Y sumergidos en su muerte, tengo entendido, porque ahí nos va mencionando. Por medio de la inmersión de su muerte hemos sido sepultados con él para que tal como la gloria del Padre. Ahora aquí va mencionando gloria del Padre, ya no dice gloria de Yahweh, gloria del Padre. El Mesías fue levantado de la muerte. De la misma manera nosotros también vivamos una vida renovada. Eso es algo muy curioso aquí que va mencionando. Dice, el Mesías fue levantado de la muerte. Ahora, de la misma manera dice, no, nosotros no vamos a ser levantados. Aquí no, en esta frase no menciona que nosotros también seremos levantados de la muerte. Posteriormente tal vez sí. Pero en aquí dice, vivamos una vida renovada. O sea, renovada. Eso quiere decir una vida nueva, una vida, bueno, con buenos principios, todo eso. Entonces, la muerte del Mesías ha sido realmente para que nosotros, la gente cristiana pueda vivir realmente una vida tranquila y renovada. Y eso es justo. Y bueno, no todos viven así una vida renovada. Eso lo sabemos. El verso 5 dice, pues si hemos sido reunidos con él en una muerte como la de él, ahora aquí va mencionando, así también seremos unidos con él en una resurrección como la de él. Entonces está hablando de resurrección como la de él, está hablando como unidos. O sea, todos los que han muerto van a ser resucitados como él, fuera de tener una vida renovada. O sea, la muerte en realidad del Mesías lo que te hace es que tú puedas vivir realmente una vida renovada. No que esperes una resurrección, sino vivir una vida renovada aquí en la tierra. No te dice si vas a vivir una vida renovada ya en el futuro, ni tampoco en la resurrección, porque aquí va mencionando en el futuro, se podría decir, así también seremos. Habla de plural, habla de futuro, unidos con él en una resurrección como la de él. Unidos, entonces van a estar unidos, como todos van a estar muertos. Sabemos que nuestro yo, ahora el viejo yo está hablando, fue muerto en la estaca con la ejecución. Ya explicando un poco de detalle, dice, para que el cuerpo entero de nuestra propensación pecaminosa pudiera ser destruido, a fin de no ser esclavizado más por el pecado. Aquí nuevamente habla de esclavizado de las leyes realmente que Yahweh ha puesto, esclavizados de ese pecado realmente, esclavizados de esas leyes. Si tú rompías una ley, entonces y te esclavizas a que tú tienes que hacer sacrificios. Ten en cuenta que una es la ley y otra es las consecuencias de esa ley que tienes que hacer. A eso se va enfocándose realmente el ser esclavizados, a hacer muchos sacrificios. Porque cuando uno muere, queda libre de pecado. Ahora aquí, claro, es obvio, cuando ya muere la persona, ya no va a hacer más sacrificios, ni tampoco va a cometer errores realmente, se podría decir. Ahora, puesto que hemos muerto con el Mesías, confiamos que también viviremos con él. Aquí es algo, aquí habla de confianza. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta qué tanto realmente confías en él. Una cosa es, entre comillas, llamar fe, pero una cosa diferente es confiar realmente, que también viviremos con él. Recuerden en Juan 14, 1, 2 y 3 que él está preparando un lugar entre comillas. Entonces los que confían en él, entonces qué tanto confías en él, porque al confiar en él tenemos una vida renovada, se supone en aquí, en el verso 4.
¿Cuántos de nosotros realmente está viviendo una vida renovada? Según el Mesías, según Pablo va mencionando ese detalle. Pero tengan que, según Yahweh, la vida es realmente muy dura. Entonces sigamos. Dice, sabemos que el Mesías ha sido levantado de los muertos, ok, para nunca jamás otra vez volver a morir. No tiene autoridad, o sea, la muerte no tiene autoridad sobre él. Pues su muerte fue un evento único que no necesita ser repetido. Pero su vida la sigue viviendo para Yahweh. Aquí vemos que el Mesías también vive su vida para Yahweh, según Pablo. Pero arriba también va mencionando de que dice que tal muerte, o sea, dice sepultados como el para que tal como por la gloria del Padre, para tal como por la gloria del Padre. Es curioso. Padre y aquí Yahweh. Ahora sí, sigue viviendo para Yahweh. De la misma manera considérense ustedes mismos muertos al pecado, pero vivos para Yahweh, por la unión con el Mesías. O sea, aquí vemos nuevamente Yahweh, las estrictas leyes de Yahweh está puesta, y si tú rompes uno, entonces hay sacrificios que tú tienes que hacer, y esos sacrificios es realmente que te va llevando a hacer muchas cosas que no deberías hacer. Ahora, por lo contrario, dice, si tú estás unido con Yeshua, también estás unido con Yahweh, porque es una de esas puertas que puede salvarte de esos pecados que hayas cometido contra Yahweh. Por lo tanto, no dejen que el pecado reine en sus cuerpos mortales y los sigan obligando a obedecer sus deseos. Ahora, aquí estamos hablando de pecado. Es curioso. Aquí habla en general y a veces va hablando en algo bien específico. Dice, por lo tanto, no dejen que el pecado reine en sus cuerpos mortales. El pecado reina en sus cuerpos mortales. ¿Qué está hablando aquí al libro de Romanos? Ellos quieren imponer realmente ciertas normas y reglas en el lado de legalismo y otras cosas. Entonces, para que puedan ellos, como por ejemplo tributar o algo así, y los sigan obligando a obedecer esos deseos realmente de la ley que ha sido puesta en el Antiguo Testamento. Entonces claramente está hablando de esos detalles, como un sacrificio, como esos detalles está hablando. No está hablando justamente del deseo natural del hombre. Aquí no está hablando en ningún momento de un deseo natural, nada de eso, ni tampoco está hablando de otros detalles. Estamos hablando justamente de los mandamientos de Yahweh y todo eso. A veces si esto sacamos fuera de contexto, podemos determinar muchas cosas y tergiversar más cosas también. Y no ofrezcan ningún miembro de sus cuerpos al pecado como instrumento de perversidad, o sea, ningún miembro. Entonces eso, miembro, una mano, un dedo o sangre, o no sé, esos anteriormente eran instrumentos de pecado, como en la antigüedad, que otros, por ejemplo, a los que estaban con Astarot o Baal ofrecían realmente esos tipos de, según la Biblia, ofrecían esos tipos de sacrificios. Y vamos a estar viendo realmente cómo son esos dioses según el otro contexto, pero por ahora esto es lo que se entiende realmente. Y era como un instrumento de perversidad porque justamente estaban yendo en contra de las leyes de Yahweh también. Por lo contrario, dice, ofrezcan sus cuerpos. Es raro que diga que ofrezcan sus cuerpos como personas que estaban muertas, o sea, muertas a Yahweh realmente, y han vuelto a revivir, o sea, cuerpos revividos realmente, como lo dice aquí arriba, una vida renovada. Entonces ese detalle, entonces ofrezcan su cuerpo vuelto a vivir y entreguen su cuerpo como instrumento para justificación. Tenemos que entender muchos estos detalles. ¿Qué quiere decir para que nosotros podamos vivir una vida renovada? Porque ofrecer cuerpos a alguien no está muy bien. Pues si nosotros vemos esto en la antigüedad, ofrecer un cuerpo es un sacrificio. En realidad estás ofreciendo un cuerpo que va a ser quemado, que va a ser todo lo que pueda hacer. Ahora aquí nos está haciendo entrega en sus cuerpos como instrumento para justificación. Se van a justificar ante él. Hay una justificación que se está haciendo. Entonces, muy curioso. Vamos a seguir. Bueno, esas son las palabras de Pablo. Pues el pecado no tendrá autoridad sobre ustedes,
porque no están bajo el legalismo, o sea, bajo la ley, sino bajo la misericordia. Ahora estamos hablando aquí de Yahweh. Justamente dice, no tendrá el pecado, o sea, ya perfectamente Jesús o el Mesías ya murió, entonces dice, ya no estarán bajo el legalismo ya, sino bajo la misericordia de quién, de justamente de este personaje, Yahweh. Entonces ya vamos teniendo esos detalles, misericordia de Yahweh. Entonces, ¿a qué conclusión debemos llegar? Vamos a seguir pecando porque ya no estamos bajo el legalismo, sino bajo misericordia. Yahweh no lo permita. Aquí nuevamente va mencionando eso. Entonces Yahweh no quiere eso. Entonces, ¿qué es lo que está buscando realmente? No saben que si ustedes se presentan a alguien como esclavos obedientes, ahora ya habla de esclavitud. La esclavitud en la antigüedad era muy fuerte. En la época de Pablo también es muy fuerte. Entonces aquí estamos viendo este detallito. Entonces son esclavos de quien están obedeciendo. Si obedecen al pecado que los lleva a la muerte, entonces son esclavos de la muerte. En este caso obedecen a Yahweh, a los que llevan a ser justificados. Entonces tenemos que entender la muerte, que si son esclavos de la muerte, qué es lo que están cometiendo o qué los lleva. Y a Yahweh, si obedecen realmente como esclavos, qué es a dónde les lleva, a ser justificados. Entonces eso hay que entender muy en cuenta. Por la misericordia de Yahweh, ustedes que una vez fueron esclavos, dice, el pecado, han obedecido del corazón la forma de enseñanza que han recibido. Ahora aquí está hablando de enseñanza. Recuerden que en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, Levítico, tenían que enseñar a todos, sean niños, grandes, bueno, niños y grandes, todos tenían que aprender los mandamientos, así, tal como lo dice en Levíticos, tenían que mencionarlos. Pero hoy en día ni en las escuelas dominicales o las escuelas religiosas enseñan a los niños de esta manera, sino les enseñan la palabra, entre comillas, amor, de respeto, todo eso. Pero ni los 10 mandamientos son bien explicados, ni los 600 ordenanzas son realmente explicadas correctamente. Entonces esos detalles debemos enseñar. Eso es lo que va mencionando aquí. Una vez libres de la esclavitud de pecado, han sido esclavizadas a la justificación. O sea, hay una justificación para que no puedan estar así. Ahora, aquí habla, para hacer un lenguaje, digamos, popular, para que ustedes puedan entender, dice, solían ofrecer sus cuerpos a la esclavitud de la impureza. Impuro o puro. Entonces, eso, ¿de qué tipo de enfoque lo está viendo? Eso tenemos que entender muy en cuenta. A veces, y la anarquía ya tiene un concepto ya muy diferente, pero hablamos de pureza e impureza, entonces depende del concepto y también cultural. Entonces esos detalles se deben tener muy en cuenta, porque desde que uno nace ya no es puro, ya tiene muchas impurezas. Entonces igual cuando haya recibido o haya renacido, como muchos cristianos dicen, sigue siendo impuro. Entonces hay muchas cosas. Entonces hablando de esclavitud, entonces hay mucho entorno que poder explicarlo realmente esto, porque cuando eran esclavos del pecado eran libres con relación a la justicia. Pero ¿qué beneficios recibieron de las cosas que ahora los avergüenzan? El resultado de esas cosas era la muerte. Claro, los esclavos preferían estar muertos para estar libres del yugo realmente de su amo. Entonces, si esto podemos ver en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel sufría realmente del yugo de Yahweh, porque pequeñas cositas que ellos desobedecían siempre les llevaban a la muerte. No estoy diciendo que estoy contra, sino estoy mostrando todo el panorama realmente que en el Antiguo Testamento se muestra, bueno, unas pequeñas cosas. Más ahora, son libres del pecado y hechos esclavos de Yahweh. Nuevamente, libres del pecado de las cosas del amo que están obedeciendo en este caso, pero ya esta vez Yahweh nuevamente les ha comprado con la muerte del Mesías. O han sido recomprados en este caso, reciben ese beneficio. Que este consiste en que se han hecho, entre comillas, santos para Yahweh, y el resultado de vida eterna. Sabemos que cuando Jesús habla a un hombre rico o a un hombre estudioso, le dice que, y el hombre estudioso le dice, ¿qué debo tener para la vida eterna? Que dicen los 10 mandamientos. Lo haces, entonces eso es todo. Ahí está la vida eterna.
pero fuera de esto hay cosas que se están metiendo mucho más. Entonces Pablo aquí pasa algo medio que se está añadiendo muchas cosas más, porque lo que uno gana del pecado es muerte, más recibe vida eterna como don gratuito de Yahweh en unión con Mesías, nuestro don. Yahweh y el Mesías está separado y al mismo tiempo uno le está reportando realmente. Y aquí vemos a tres personajes muy importantes, a varios personajes, pero los más importantes son estos: Yahweh, Padre y el Mesías. Son distintos. Aquí no estamos hablando de que tal cual, aquí hay una jerarquía, estamos viendo una jerarquía que se nota claro, se nota a leguas realmente. Entonces eso tenemos que tener muy en cuenta, qué es lo que está pasando. Otro detalle, también hablamos de hombres libres y hombres que son esclavos. Aquí tenemos que ver todo el contexto de cómo son esclavos y qué beneficios tienen cuando son esclavos y qué beneficios tienen cuando son libres. Entonces eso se debe tener muy en cuenta. No decir que por ejemplo, si una persona quiere ser esclavo de un amo que le va a dar, digamos, una casa, le va a dar comida, le va a dar terreno, todo eso. Entonces, pero ok, está bien eso, pero qué beneficio saca el amo de él, qué cosa está sacando. Entonces es muy importante esto, y si él saca algo bueno provecho, ya está bien, pero ojo, tengo muy en cuenta esto. Antes se sacaba a los niños del esclavo y eran ofrecidos a sacrificios humanos. Eso no lo digo la parte de Yahweh ni nada de esas cosas, sino eso lo muestra en la historia realmente. Pero no estoy mencionando al Dios de Yahweh, sino otro tipo de ese, que también es el mismo ejemplo que voy mostrando. Si tenéis algunas curiosidades y queréis acotar aquí, por favor, en la caja de comentarios. Y esto es Biblia Notas. La siguiente, seguimos con el siguiente capítulo. Hasta pronto.